Ya comenzó el periodo de propaganda electoral de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre. Recordemos que ese día se eligen senadores, diputados, consejeros regionales y también el próximo presidente o presidenta de Chile. Para analizar lo que será esta campaña y la disputa por el sillón presidencial, estamos en contacto con Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Claudio, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a ver, comienza la campaña y por supuesto uno puede empezar a ver cuáles son los formatos, cuáles son los mensajes, pero sobre todo si hay algún tipo de diferencia con respecto a lo que van a ser campañas de elecciones anteriores. Hemos hablado muchas veces, Claudio, de que el padrón ha cambiado, de que la intención de voto también ha tenido cambios, de que un año cargado de elecciones, por supuesto, también marcan un escenario completamente distinto para lo que son las presidenciales y parlamentarias del mes de noviembre, digamos. ¿Cuál ves tú que son diferencias, si es que las hay, y de alguna manera cuál también van a ser los ganchos y los puntos que tienen que ir tomando los candidatos en este caso? A ver, bueno, tenemos que recordar que estas elecciones tienen la misma condición que las elecciones anteriores de ser con voto voluntario. Uh-huh. Y eso es un elemento importante para el diseño de las estrategias de campaña. Ahora, dicho eso, entre la elección del 2017 y ahora, con las dos elecciones que hemos tenido, el plebiscito y la elección para elegir convencionales y las municipales, lo que vimos ahí es que aumentó el número de votantes jóvenes, aumentó significativamente en relación a otras elecciones, y segundo, disminuyó la cantidad de votantes de mayores de 60 años. Por lo tanto, eventualmente lo que deberíamos ver es una inclinación de las candidaturas a primero capturar el voto joven. Por lo tanto seguramente van a tener estrategias de TikTok, ya lo hemos estado viendo, estrategias de redes sociales muy fuertes, porque ahí el ambiente de menores de 30 años. Y en segundo lugar, un interés de las candidaturas, dado que ya pasó la pandemia o estamos en un nivel más bajo, de marcarse territorialmente, claro, para vincularse con sectores mayores de 60 años y recapturar esa votación que en las últimas dos elecciones habían sido perdidas. Claro, me quedo con ese punto, es súper relevante. Uno entendería que por el contexto sanitario, que esperemos se mantenga en lo que tenemos actualmente, aunque desgraciadamente ha estado aumentando levemente los nuevos casos y la positividad, pero hasta el minuto estamos bien, digamos, se vaya retomando la vieja práctica, y no digo que sea mala, la buena vieja práctica del trabajo en terreno del puerta a puerta, que en las últimas elecciones, insisto, en meses que hemos estado cargados de campaña, ha tenido que irse más bien a mensajes a través de las plataformas digitales como un medio para tener mayor cobertura, penetración, pero finalmente con la diferencia de tener ese trabajo en la calle, digamos, que es tan relevante para las candidaturas y tan decidor. Totalmente. Vamos a ver un poco más de eso, seguramente un poco más de inversión en publicidad callejera. Uh-huh. Eso seguramente lo vamos a ver también. Y adicionalmente, claro, una estrategia mezclada entre el ámbito digital y el ámbito territorial presencial, que yo creo que va a ser bien importante en estas elecciones, sobre todo pensando en los nichos electorales que, como ya describí, están en disputa. Uh-huh. Ahora, cuando se habla de esta pelea por el centro, Claudio, tan característica de las elecciones, ¿es algo que también se mantiene como una constante o se ve con cambios, digamos, en estas elecciones? No, totalmente. Más que hablar del eje de izquierda, derecha, centro, en donde está entre medio de un proyecto de izquierda y uno de derecha, yo creo que acá los temas van a apuntar a los moderados. Y la moderación tiene que ver con políticas relativamente razonables, credibilidad, uh-huh, no extremar posiciones respecto de Estado-mercado, por ejemplo, no irse a todo Estado, nacionalización versus todo privado. Entonces yo creo que el mixed es lo que efectivamente un elector o electora moderada va a buscar, que sea razonable. Yo creo que ese sentimiento de razonabilidad
de realismo va a ser bien importante en lo que queda, principalmente porque hay bastante incertidumbre, sobre todo en el ámbito económico, por la crisis económica. Segundo, el ámbito, o sea, y eso todo tiene que ver con empleo, con condiciones laborales. Y en segundo lugar, las condiciones básicas de pensiones, salud, educación, que son los temas prioritarios que le preocupan a la gente. Ese es un punto súper importante, ¿eh? Este concepto de los moderados, los extremos, que de hecho, tú me corriges, Claudio, por supuesto, pero hasta antes del estallido social, en las elecciones anteriores, digamos, no era un concepto que estuviera tan presente en las campañas electorales de todo tipo, digamos. O sea, finalmente, bueno, ha habido un paso también, una evolución o involución, dicen algunos, en términos de que antiguamente uno aparecía con el logo del partido, ya no aparece con los logos de los partidos. Eso ha sido un cambio de hace varios años, pero ahora esto de que finalmente se opta por los más moderados, por los más extremos, y poniendo un concepto también, el de los cambios, porque yo me imagino, ya se ha visto, de hecho en todas estas campañas que hemos tenido, que el concepto cambio, dependiendo de cómo se administra ese cambio o cómo se busca administrar ese cambio, también un elemento de comunicación política que está muy presente y que me imagino va a estar, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, respecto de lo que te dices, es bien importante. Uno, todas las candidaturas hablan del cambio, incluso hablan de cambio radical, pero sin violencia. Ese es un elemento central que viene del estallido social, ciertamente, en donde hay una necesidad de la población de estar agotada con el mismo sistema político, agotada con el mismo esquema de pensiones, agotada con el mismo tipo de servicios públicos, y por lo tanto, efectivamente, todas las campañas van a estar orientadas a intentar prometer una sensación de transformación, de cambio, pero inmediatamente va a venir el agregado sin violencia. Ahora, dicho eso, creo que, retomando lo que tú al principio planteabas, acá hay un tema asociado a la polarización, o sea, tenemos candidaturas más polarizadas, la élite tiende a estar más polarizada, y por lo tanto eso se va a reflejar en el tipo de debates. Migraciones, seguridad pública, aborto, son temas que dividen a la sociedad, y esos son los temas que seguramente van a ser pesquisados por las candidaturas presidenciales. Ahora, tomando estos conceptos y esta mirada también, Claudio, ¿cómo has visto tú que las campañas presidenciales se han estado tornando o hacia dónde van? Desde, por ejemplo, lo que fue el desmarque de uno y otro, una y otra, más evidente en el último debate presidencial televisado. Ahí, obviamente, uno puede hacer la diferencia entre, claro, algunos que dicen, bueno, de programa se habla poco, pero finalmente también se dilucida de alguna manera contrarrestar o contraponer la visión de un candidato con otro candidato. Sí, yo creo que la candidatura que logre establecer ciertos temas en el debate público y que logre conectar con el sentimiento de la gente, eso va a ser un éxito para esa campaña. Yo creo que todavía no se logra. Las campañas hasta el momento han estado muy centradas en los atributos del otro o propios. La figura, es decir, digamos. una crítica de las características propias de las candidaturas, de las personas. Poco en lo programático. Yo creo que en la medida en que las candidaturas avancen y logren colocar en la agenda cómo va a resolver el tema de las pensiones, cómo se va a resolver el tema de la inmigración, el tema de la seguridad pública, la reforma a carabineros, por ejemplo, ¿cómo se va a hacer? Así, las tres cosas, recetas para resolver ese tipo de problemas, yo creo que eso es el paso que viene ahora en los próximos 2 meses. Claro, porque hasta el minuto lo que se ha visto entre las distintas candidaturas presidenciales, nos estamos enfocando en esta elección en particular, son más bien los atributos o las diferencias de un candidato o candidata y otra. En esta pelea electoral, que es característica, digamos, y esto no es nada nuevo, digamos, aquí lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo, y que en algún minuto se tiene que tornar también a los programas. Hay algunos candidatos o la candidata que después de todo esto dice, bueno, no me quiero quedar en esto, quiero hablar de una visión de futuro, de cambio,
pero siempre terminan más bien en realzar o criticar lo que son los atributos o las debilidades del contendor, ¿no? Claro, si te fijas, el tema de los títulos, el tema de si tuvo experiencia o no, toda esa discusión tiende a centrarse en las capacidades o atributos personales, individuales, para ejercer como presidente o presidenta. Ese es el tono, y de hecho Sichel partió con ese tono respecto de Boric, y se tornó una campaña centrada en atributos. Yo creo que la gente, ese tipo de discurso tiene una saturación en donde ya después de un tiempo ya no convence mucho y debiese dar paso a una campaña centrada en programas que tenemos una ciudadanía mucho más exigente, más demandante, que busca más concreción respecto de los distintos programas, y eso yo creo que es lo que va a entrar en juego en los próximos 2 meses. Claudio Fuentes, en estos próximos 2 meses, ¿cómo conversan también las candidaturas presidenciales con las parlamentarias y viceversa? Y ahí es muy importante el rol que tienen los partidos también, en que, insisto, si uno hace la comparación de hace 4 años, podría marcar varias diferencias. Yo me quedaba con lo del logo, eso es solamente uno, digamos. Aquí los partidos y también viendo las candidaturas, por ejemplo, en la centro derecha con un candidato presidencial que es independiente, que está en constante roce con los partidos. En lo que tiene que ver con Jasna Proboste, con ciertas falencias que indican algunos partidos, como que falta de compromiso que dicen desde las candidaturas, desde el lado de Gabriel Boric, por ejemplo, no voy a mencionar los 7, digamos, pero se nota que evidentemente los partidos juegan un rol importante, fundamental, pero en un escenario bien distinto al de años anteriores o elecciones anteriores. No, juega muchísimo, tiene mucho que ver con lo que está pasando. Te voy a poner 2 ejemplos. Uno, en el caso de la derecha, la UDI seguramente está con presiones a desmarcarse de Sichel, porque muy probablemente en la experiencia territorial de las candidaturas empiezan a ver que ese candidato o ese tipo de mensaje no está teniendo efecto en la adhesión ciudadana a la parlamentaria. Claro. En el fondo esto que es tan caricaturizado como con quién me saco la foto el parlamentario, tiene un interés de mostrarse con alguien porque en la medida en que va bien, a él o a ella le va a ir bien. Por lo tanto, es clave. Y en el caso de, por ejemplo, el Frente, ahí hay toda una tensión del Partido Comunista con el Frente Amplio, en la medida en que las candidaturas muestran adhesión. En el caso de Jasna Proboste, el sector socialista que empieza a tensionarse respecto de con quién se saca la foto. Esos son los temas claves que a nivel parlamentario cobran muchísima relevancia, porque lo que vamos a ver en los próximos 2 meses es algunas candidaturas parlamentarias que empiezan a ser, comillas, desleales con su candidato o candidata y empiezan a jugar con otro. Y eso con la importancia que históricamente han tenido las candidaturas parlamentarias para las presidenciales de los distintos bloques, finalmente en un trabajo territorial que no solo puede caer en la candidatura presidencial, sino que justamente se va administrando a través de las candidaturas regionales de diputados y senadores, digamos. Entonces, cuando finalmente no hay, y ahí te hago la pregunta, cuando no hay una concordancia o una camiseta bien puesta, podríamos decir, por poner alguna figura, alguna imagen, eso ya es distinto, porque muchas veces se ha escuchado, bueno, es que aquí faltó el apoyo de los partidos. Eso se escucha tantas veces y ahí uno dice, efectivamente, claro, parlamentario, más allá de la foto, de efectivamente decir, yo voté por mí, mi candidato es, un poco así. Totalmente, esto es una cadena de producción electoral, en donde va desde lo nacional hasta lo local, que básicamente lo dinamizan los actuales concejales o concejalas de nivel comunal. O sea, hay una estructura piramidal de organizar las elecciones, y si un partido tiene esa estructura nacional, le es muchísimo más fácil proyectar un mensaje de las candidatas o del candidato. Y ese es el gran tema que es lo que tú planteas, que si la candidatura a nivel local o regional no está aprendiendo, ahí a nivel local empiezan a
sacarse la foto con otro, y eso genera el ruido a nivel nacional que no le rinde fruto a las candidaturas específicamente. Claudio Fuentes, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta conversación y análisis. Que esté muy bien, buen día.